Bueno, gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos y todas. Vamos a arrancar esta merienda ambiental virtual. Les voy a pedir primero que por favor mantengan los micrófonos apagados, ¿sí? Eh, bueno, esta merienda ambiental virtual que vamos a disfrutar esta tarde, la idea surgió como una propuesta de generar un vínculo entre todas las personas que nos sentimos identificados e identificadas con la problemática ambiental, y lograr un espacio de acción y de debate a través de una merienda sustentable. Esto lo estamos llevando adelante desde un espacio de participación ciudadana, desde Demos. Primero que nada, quiero avisar de que Fitzel, que iba a estar en la merienda, es diputada provincial, está sesionando. La sesión arrancó mucho más tarde de lo esperado y eso hizo que no pueda acercarse a compartir un momento con todos nosotros. Realmente ella tenía muchas ganas de poder estar y de compartir, así que es posible de que se sume más tarde. Mi nombre es Ignacio, me dice Nacho Lurralde, y me acompaña también Aldi Rosas. Aldi, ¿estás por ahí? Genial, buenísimo. Hola, acá estoy. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Excelente. Bueno, los dos vamos a estar de moderadores para que todo se desarrolle de la mejor manera. Ahora Aldi nos va a contar a quienes tenemos el gusto de escuchar en esta merienda ambiental virtual. Te dejo, Aldi. Hoy vamos a estar acompañados por mujeres resarpadas, las tres, por su trabajo y su emprendedurismo. Les agradecemos también la predisposición y el tiempo por acompañarnos hoy. Va a arrancar presentando su trabajo y bueno, su reflexión sobre el campo de la alimentación, anudado también a un análisis copado del mundo. Rocío Hernández, conocida también como la Nutriloca, es licenciada en nutrición, psicóloga social, posgraduada en nutrición vegana, vegetariana de la UBA, actualmente estudiante de medicina en la UNR, también está cursando una maestría en salud pública en la UNR y es activista política por el feminismo antiespecista. Seguido a Ro Hernández, va a seguir Aye Araujo, de acá de la ciudad de Santa Fe. Es estudiante de la carrera de biodiversidad de la UNL, emprendedora, actualmente elabora preparados fitocosméticos bajo la marca de Aini Cosmética Medicinal. Forma parte de Gérminas Comunidad, un grupo de mujeres autogestivas y emprendedoras, y nos va a hablar del título de la merienda, que tiene que ver la crisis sanitaria con la crisis climática y ecológica. Por último va a estar Moni de Liviac, Moni Longo, también de acá de la ciudad de Santa Fe, también forma parte de Gérminas Comunidad, fundadora de Liviac, un emprendimiento unipersonal de triple impacto, y nos va a hablar de los procesos sustentables y el consumo responsable, también como asesora y gestora de un proyecto sustentable. Vamos a escucharlas primero a ellas y después de esto vamos a abrir un espacio dinámico de preguntas y comentarios. Espero que le disfruten. Comience Rob cuando quiera. Buenas, ¿se me ve? ¿Me escucha? ¿Sí? Perfecto, Rob. Genial, genial. Perfecto. Bueno, qué linda presentación, gracias. Gracias por el espacio, gracias por generar estos espacios. Veo que hay bastantes personas ahí conectadas. Se escucha re bien, dicen, perfecto. Bueno, la realidad es que, alto la pregunta. Espero que podamos resolver algo de esta pregunta, o al menos generar un debate piola que nos deje contenido a quienes estamos acá, y que podamos generar un espacio de intercambio. Voy a tratar de no extenderme tanto,
tengo una pequeña hoja de ruta como para poder charlar de algunas cuestiones que me gustaría decir. Primero, lo principal que quiero decir es que no soy una experta en este tema, lo estoy transitando de la misma manera que lo están transitando la mayoría de las personas que a lo mejor se encuentran acá. Sí, soy una gran lectora y bueno, nada, me sirvo mucho de la gente que sabe, que investiga estas temáticas y que lo viene investigando hace muchísimos años. Esto no es de ahora, esto no arrancó hace 40 días, ¿no? Aunque nos resuene de esa manera y que las redes nos hagan llegar un poco esa información. Esto viene sucediendo hace mucho tiempo y grandes estudiosos y estudiantes en el tema vienen denunciándolo hace mucho tiempo. Y no solamente estudiosos, sino personas que están adentro de este sistema y que de alguna u otra manera también se ven afectadas con la situación, ¿no? Así que es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Y me gustó un poco la pregunta, Onda, para romper un poco el hielo, ¿qué tiene que ver la crisis sanitaria con la crisis ambiental y ecológica? Y cuando estoy en estos espacios digo, che, sos nutricionista. Y está re bueno porque en parte somos como la trinchera importante con respecto a lo que decimos, nutricionalmente hablando, cuando se aborda la alimentación en la población, y cómo queda tan escueto esa enseñanza, que por algo me llevó a estudiar un montón de otras cosas, como, bueno, han podido presentar ahí, como para poder meterme un poquito más en qué estamos haciendo, no solamente con nuestro plato, sino también con lo que hay en el recorrido, ¿no? De ese alimento que llega a nuestro plato. Y bueno, y un montón de preguntas más, como por ejemplo, ¿por qué comemos lo que comemos y por qué en cada espacio se come lo que se come? En cada espacio sociopolítico temporal se come lo que se come. Y la pregunta, que tiene que ver la crisis sanitaria con la crisis ambiental y ecológica, me gusta que lo hayan puesto de esa manera. No sé quién fue el que entre el debate de poder armar la pregunta, primero que hayan puesto crisis, y no cambio, no es crisis esto, ¿no? Estamos hablando de algo, de una situación grave, que es decisiva, ¿no? Que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un determinado proceso, o sea, que lo pone en jaque, o sea, que estamos hablando de una crisis. Y tres ejes que son importantes, ¿no? La ambiental, la ecológica y la sanitaria. Y la ambiental, cuando hablamos de ambiental, uno piensa y dice, bueno, la crisis ambiental, el ambiente le está pasando algo y el clima está un poco loco, ¿no? No. La ambiental, estamos hablando del efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. Tiene que ver con el efecto antropocéntrico del ser humano, ¿sí? Esto que denominamos la era del antropoceno en la actualidad, donde nosotros, como seres humanos, estamos dejando una huella casi irreparable, irreversible, en lo que estamos haciendo a la naturaleza. Y pusieron la palabra ecológica, que creo que le estoy analizando la pregunta, ¿no? Me parece, pero está bueno como para que entendamos qué hacemos acá, ¿no? Y lo ponemos al lado de lo ecológico, bueno, crisis ecológica también, de este funcionamiento de la naturaleza, para que entendamos y que dejemos de una vez por todas de escindirnos de la naturaleza como estamos en el momento. Y eso es algo que desde el enfoque ecofeminista, por ejemplo, se viene a reivindicar un poco, de tratar de entender a la naturaleza y entendernos con la naturaleza como un todo. Y bueno, obviamente la sanitaria, ¿no? La crisis que tenemos en cuanto a salud y cómo impacta todo eso que estamos haciendo en la salud individual y colectiva. No sé si, bueno, intuyo que la mayoría de las personas a lo mejor han leído o se van informando de lo que está sucediendo en la actualidad, lo que ha sucedido, porque estamos en cuarentena, etcétera, etcétera, así que no vamos a hablar de eso. Pero hay muchos factores que afectan a esto, ¿no? Hay muchos factores que afectan, por ejemplo, o que aumentan la zoonosis. En este momento tenemos una zoonosis muy particular, esta enfermedad transmitida de animales a humanos, y por ejemplo, algunos de los factores que tenemos en el report, en realidad del 2016 de la UNEP, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, les voy a tirar un montón de siglas, hablo a veces muy rápido y soy muy rosarina y me como mucho las heces, así que díganme si no se entiende, de última se los redacto como para que vayan esos informes, porque están disponibles, están accesibles, y está bueno por ahí pegarles una leída porque es data concreta, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que aumentan la zoonosis? Bueno, la deforestación,
y todos estos cambios que estamos haciendo en la tierra, la resistencia antimicrobiana, la agricultura y la ganadería intensiva, el tráfico de animales salvajes, el cambio o crisis climática, como lo estamos denominando en la actualidad. Y dije un montón de cosas, un montón de ítems que tiene que ver con este sistema agroalimentario actual que tenemos en la actualidad, donde fue dejando secuelas, nos está dejando secuelas constantemente, como por ejemplo en este caso con una gran zoonosis. De hecho, ya en el 2013 la FAO nos decía que la salud del ganado es el eslabón más débil de la cadena global de salud, ¿no? De hecho, muchos procesos infecciosos, todos los virus infecciosos que nos aquejan, por supuesto, pueden relacionarse de algún modo con las granjas industriales. Entonces dije ahí unas cuantas cosas: deforestación, dije resistencia antimicrobiana, estamos atravesando una gran problemática en la actualidad. No, tampoco soy experta en ese tema, leo muchísimo porque me compete también, como sanitaria, ¿no? Pero es para hablar muchísimo la temática. Agricultura y ganadería intensiva, ¿qué está pasando con la agricultura y la ganadería intensiva? ¿Por qué llamamos intensiva? ¿Cómo son los sistemas de producción de los animales? ¿Dónde están? ¿Ustedes ven animales? ¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde está ese 83% que tenemos en la actualidad de la superficie que tenemos cultivable? Está lleno de ganado, ¿no? Y de alguna u otra manera no lo vemos, ¿no? De alguna u otra manera está un poquito escondido donde sucede todo esto. El tráfico de animales salvajes, y por supuesto esta crisis climática que lo vuelvo a repetir. Y ahora, mientras nosotros estamos hablando, están sucediendo un montón de cosas, ¿sí? Porque no se toma cuarentena, ¿no? La deforestación no se toma cuarentena, y los 70.000 millones de animales que están encerrados no se toman cuarentena, siguen estando ahí, ¿no? Siguen estando ahí en un sistema de producción nefasto, hacinados, y de alguna u otra manera provocando un poco todo esto, que si no le encontramos de alguna manera una solución, que se vienen dando las soluciones. Eso es lo que cuando uno se pone a leer, esto paréntesis, ¿no? Cuando uno se pone a leer mucho y empieza a investigar, digo, ¡ay, loco! Pero hace desde el 90 que tenemos ciertas propuestas políticas y económicas y no está sucediendo, ¿no? Digo, ¿qué es lo que frena para que no se desencadene, ¿no? Una propuesta que realmente sea compleja? Porque encima de esta propuesta tiene que evaluarse dentro de la complejidad de los distintos lugares que tenemos en el mundo, porque tenemos distintos habitantes, distintas costumbres, distintos hábitos, distintas problemáticas económicas, etcétera, pero a la vez están ahí, están un poco disponibles, ¿no? Si uno se pone a investigar. Creo que otra nota más dentro de esta nota, me he puesto a estudiar salud pública también en parte por eso, porque para entender un poco estos mecanismos, ¿no? De qué sucede, ¿no? ¿Qué podemos hacer por lo colectivo, más allá de lo individual, y de los propios hábitos de consumo, que si quieren, por supuesto, también lo podemos charlar, sin duda, y también en parte a lo que me dedico. Y no solamente esos 70.000 millones de animales se encuentran encerrados en este momento mientras nosotros estamos hablando, sino que la deforestación sigue avanzando, ¿sí? En Argentina, lo que va de la cuarentena, se destruyeron 2.200 hectáreas de bosques, en lo que va de la cuarentena, ¿no? Nosotros estamos encerraditos, bien, o sea, necesariamente, es una medida de salud pública, etcétera, pero hay cosas que siguen sucediendo. Y volví a decir un poco con respecto a estos, ¿dónde dentro de la lectura que tengo pueden coincidir o no? Y eso está bueno también que me lo digan. Una de las cosas que a lo mejor más he encontrado en cuanto al primer impulsor, ¿no? Según, esto es según el IPES, no sé si conocen a IPES, que es el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, ¿sí? Es un lugar muy importante donde pueden ir, está la información muy disponible, y propone como el primer impulsor de todo este caos de mierda que estamos atravesando, como el cambio del uso del suelo, ¿sí? Y ahí empieza a preguntarnos, ¿por qué necesitamos tanto suelo? ¿Nos comemos todo lo que cultivamos? ¿No? Y ahí este porcentaje que había tirado antes, que el 83% de la superficie de la tierra cultivable la tiene la ganadería, donde solamente el 18% de las calorías del mundo se representan con animales, y solamente el 38% de las proteínas. Es decir, necesitamos ocupar el 83% con animales, ¿sí? Sin contar, obviamente, el nefasto proceso de industrialización en el que entran. Esto
simplemente preguntas. Y como siempre digo en todas mis últimas presentaciones, y tiene que ver también un poco con mi recorrido personal, genero más preguntas que aciertos. Me parece que es una duda constante y está bueno en parte que la acerquemos. El Banco Mundial, estoy tirando muchos números porque estoy en eso, pero el Banco Mundial para el 2050, una de las últimas datas que tengo, que nos dice que 4.000 millones de personas van a vivir en áreas donde no se puede cultivar por la degradación de los suelos y por el estrés hídrico permanente, que es algo que también está sucediendo y que está poniendo en jaque muchas cosas, que tiene que ver con la cantidad de agua que se utiliza en el proceso de industrialización, ya sea de cualquier cosa. Ejemplo, el otro día leí un informe de ETC, etcétera, ¿no? ETC, también es una linda página para poder ir, que tiene unas lindas personas que se dedican a muy lindas cosas. Nos hablaba de que Coca-Cola utiliza para la producción de todo un año la misma cantidad de agua que necesitarían para poder sobrevivir 2.200 millones de personas, que no tienen acceso al agua, que no tienen acceso. Estamos hablando de que hay personas que no tienen acceso al agua y nos damos el lujo de permitir políticamente, individualmente también, porque también financiamos eso, ¿no? Pero políticamente, de que una empresa que no sirve para mierda, porque no hace falta ser nutricionista para saber que la Coca-Cola es una mierda, por más que te guste el Fernet, pero la realidad es que está colocándose, está haciendo cosas que nadie controla, que a lo mejor no hay muchos intereses para controlar y domina gran parte del mundo. Hablaba un poco, ¿no?, para saltearme un poquito de temas, y ya con esto, en realidad, ya les digo, quiero estar 15 a 20 minutos diciendo muchas cosas para que me pregunten si tienen ganas, y si se entiende algo de todo lo que estoy diciendo. Hablaba un poco de que estamos en la época del antropoceno, no sé si lo han escuchado, qué pena que no puedo verlos a todos y a todas, pero no sé si me han escuchado, pero bueno, no sé si lo han escuchado, pero es la época del antropoceno, y se llama, es el momento actual que estamos atravesando, parecido, digo, a lo que hacen los asteroides, ¿no? Que imprimimos una huella en las capas geológicas del planeta. Estamos haciendo una pisada fuerte en lo que es el planeta, el medio ambiente y la ecología. Ciertas autoras redefinen este concepto y lo utilizan, y espero no herir susceptibilidades al respecto, y lo utiliza como un faloceno. Dice que estamos en un faloceno. Esto lo redefine un grupo venezolano de ecofeminista, ¿no?, de investigación y acción, y utiliza este término, falo, pero no por este deslizamiento inevitable hacia un dato biológico, ¿no?, como el falo, ¿no? No es, uno lo desliza al toque, uno dice, bueno, el falo, sino diciendo lo contrario, que es el símbolo de traducción de la diferencia sexual en la desigualdad. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de antropo y cuando hablamos de hombre, hablamos de un determinado grupo de poder. Hablamos con determinadas características, con muy específicas características. Muy específicas características que tienen que ver con hombre, de determinado género, ¿no? Hombre, propietario, burgués, blanco, propietario, burgués, blanco, eurocéntrico, ¿no? Un determinado grupo, ¿no? Una particularidad. Por eso decimos siempre que acá es donde metemos un poco el ecofeminismo, ¿no? O esta forma, y ecofeminismo no significa que sean de mujeres solas, representadas, son personas feministas, ¿no?, que militan el feminismo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque este modelo que tenemos en la actualidad, agroalimentario, industrial, tiene que ver con un modelo de un determinado sistema que es el capitalista, que ya lo escuchan nombrar, ya parece retrillada la frase, como, uy, capitalismo, dejá de hablar de capitalismo. Bueno, sí, porque introduce un capital, ¿no? Y porque es extractivista, y porque es explotador de tierras y de cuerpos. De cuerpos animales, humanos, animales no humanos, ¿sí? De ambos cuerpos. Y tiene que ver también con esto de un determinado también posicionamiento de poder, ¿no? Constantemente se está liderando un determinado grupo de poder. Hace un tiempo atrás leía en un informe de la Oxfam que, esto es muy loco, muy poquitas personas me concentran, pero les digo un puñadito y me sobran los dedos las manos me sobran, diciendo que concentran la mitad de la riqueza de la población mundial. Y son grandes apellidos esos.
son grandes apellidos, frondosos apellidos, ¿no? Y esos frondosos apellidos tienen que ver con este determinado modelo capitalista, extractivista y explotador. Y todo eso me lleva a preguntarme siempre, y ahí es donde voy y me metí más en lo industrial, ¿no? Y qué pasa detrás de todo esto, y por qué es tan difícil poder hablar de este engranaje. ¿Quién controla las semillas? Porque el control de la semilla tiene toda la data, ¿o no? El control de la semilla, si las semillas son los que alimentan a los animales lo come la gente. Si me muevo mucho porque estoy parada, porque siempre estoy parada cuando estoy en la compu. Estaba media. Entonces, ¿quién controla, digamos? ¿Quién es el que controla la semilla? ¿Y quién controla las tierras? ¿Y quién controla los agrotóxicos? ¿Y quién controla las maquinarias? ¿No? Y cuando empiezo a resolver esas preguntas, empezamos a darnos cuenta que el 70% del mercado de semillas y agrotóxicos del mundo lo están controlados con 3 empresas, en realidad eran varias, pero se van fusionando, porque son bastante, ¿no? Se van fusionando. Bayer Monsanto, Syngenta Chemchina, DuPont. Son 3 grandes que empiezan a controlar todo esto que estamos hablando ahora. Son como fácil el 70% del mercado de semillas. O sea, estamos hablando de que hay pérdida de identidad, pérdida de biodiversidad, pérdida de tierras, poca gestión de recursos, un impacto hacia al planeta, y no solamente al planeta, sino a nosotros que estamos viviendo en nuestro planeta. Y se va provocando esto de una relación bastante depredatoria, ¿no? Con la naturaleza, hay crueldad, hay insalubridad, tenemos en las granjas industriales. Sacando lo ético, yo ni siquiera me metí en lo ético en este momento, más allá de que pienses o quieras o sientas que el animal siente o piensa, o lo que sea, sacando lo ético del lugar, nos está afectando muchísimo como humanidad. Y hay algo que de esto ya les digo que intuyo que deberá cambiar sí o sí. Y aparece y lo vuelvo a traer, ¿no?, al ecofeminismo como una propuesta, en realidad como un generador de dispositivos y de propuestas, es el punto de encuentro en realidad entre el feminismo y el ecofeminismo, entre el feminismo, perdón, y el ecologismo social, que lucha por todas las formas de explotación, porque estamos hablando de lo mismo siempre, al final, estamos siempre hablando de lo mismo sistema de explotación, expropiador, el mismo sistema. Y empieza a construir o a brindar, se escuchan unos ruidos. Ahí va, gracias. Y se empieza a construir formas de pensamiento, es como que empieza a construir formas de pensamiento alternativas que superen dualismos que son jerarquizados y jerarquizantes. Y ahí empezamos con la conexión entre feminismo y ecologismo. Entonces entendemos que hay un opresor y un oprimido, entendemos de que dentro de lo que es el faloceno o el antropoceno estamos haciendo mierda al planeta, simplemente por tener, por poseer, ¿no? Me incluyo como grupo humanitario, obviamente que no soy eso, ¿no? Y lo que más, la pregunta a lo mejor que no puedo resolver, por eso está todo conectado con todo, es como un análisis bastante interseccional que estoy tratando de hacer. Lo que más me lleva a estudiar cada vez más es no solamente entender todo esto, es mucho más complejo de lo que lo estoy diciendo, como que hice un pasaje, pero lo que más me lleva a preguntarme es si está, no sé, IPES Food, que es el panel internacional de expertos por un sistema alimentario sostenible, si hay muchísimos expertos distribuidos en el mundo proponiendo, expertos y expertas, ¿no?, proponiendo sistemáticamente, diseñando, estudiando, gestionando sistemas alimentarios sostenibles, colocando por sobre encima de la mesa que si no cambiamos esta bocha, las cosas no van a cambiar nosotros y estamos básicamente rumbo a la extinción si seguimos de esta manera, con muchísimas más patologías que nos van a seguir asusando. Y si está todo eso, bueno, ¿qué pasa entonces que tenemos un impedimento para que eso se concrete? Y pasan un montón de cosas, porque la intervención está dado en un montón de lugares. Las empresas intervienen en un montón de aspectos, desde un montón de lugares. Parece que no, pero de una manera omnipresente se encuentran ubicadas en un montón de lugares, estableciendo un poco una barrera para que ciertas cuestiones se puedan seguir abordando, ¿no? Y también cada uno, y ahí voy a lo individual, cada uno desde lo individual, cuando uno desconoce estas temáticas, y no es culpa de nosotros, no es culpa de ustedes, no es culpa de nadie desconocer estas cuestiones,
pero cuando uno la desconoce, muchas veces las elecciones individuales, recordemos que pueden llegar a fomentar, primero, una apertura de mente, ¿no? Esto de la apertura de conciencia y empezar a, si tenemos el privilegio de poder leer, de poder elegir, creo que sería una gran responsabilidad poder hacer algo al respecto. Y desde el lugar individual creo yo que es necesario, me parece, militar los espacios individuales de transformación en salud, ya sea de nuestras elecciones alimentarias, dónde financiamos, dónde ponemos nuestro dinero, y también de todos los demás aspectos, ya sea, bueno, acá va a haber emprendedoras que van a hablar muchísimo de la temática y que son sujeto político también afectado con la situación, y que están haciendo política también, porque a la hora de generar una línea aparte a un determinado sistema que nos dice lo que tenemos que hacer, hay una política, hay un sustento político para hacerlo, ¿no? Y hay una motivación y una particularidad. Bueno, nada, eso. Quise hacer como como un abordaje de un montón de temáticas a la vez, eh, y bueno, creo que puedo terminar acá. Genial, genial, la verdad es que zarpado análisis. Anoté un montón de nombres y cositas así para buscar en otro momento, porque no había escuchado. Eh, pero bueno, genial, muchas gracias. Y vamos a seguir con Aye, y está por aquí. Tengo un par de problemillas con la cámara, no sé si lo ven. Hola, no sé si se me escucha. Hola Aye, sí, se te escucha. Ahí está. ¿Cómo andan? Bueno, yo soy Aye. Me encantó tu análisis, Ro, la verdad que increíble, me encantó escucharte. Bueno, desde mi parte, lo que me gustaría hacer es como ampliar un poco algunos temas que estuvo exponiendo Ro. Eh, si bien, bueno, me gustaría también hablar un poco del rol del emprendedor, también como estudiante de biología me gustaría revisar ciertas cuestiones respecto a la conservación y a la ecología. Bueno, como bien dijo Ro, estamos en una era del antropoceno. Bueno, me gustó este análisis del fanoceno y el tema del opresor y el oprimido. Me parece que aplica muchísimo a esta situación que estamos viendo. Ya de por sí me gustaría decir que en la constitución del paisaje, en lo que es el funcionamiento de los ecosistemas, hay perturbaciones que son naturales, a las cuales se las llama gaps, que son, por ejemplo, la caída de un árbol, un incendio, una inundación, que eso está en el ambiente y hace que el paisaje se distribuya de una manera heterogénea, o sea, le da un carácter heterogéneo al paisaje y a la vez hace que las especies tengan una distribución discontinua y estén ligadas a estos cambios ambientales. Eso es real. Pero en esta era, que hay una era, esta era del antropoceno, donde hay una alteración ambiental muy importante, las cosas cambian. Entonces estamos frente a una pérdida de hábitat, una modificación muy zarpada, que está alterando la configuración del paisaje, que no está respetando los procesos homeostáticos, los procesos de sucesión natural. eh, y bueno, quiero explicar un poquito sobre esto. Ro nombró algunas cosas, desde mis herramientas voy a intentar un poco contarles un poquito. Bueno, como dijo Ro, estamos hace décadas ya viviendo lo que es la expansión de la frontera agropecuaria, lo que es la agriculturización. Esto hace que tengamos suelos poco fértiles, suelos que son pobres, que son vulnerables, que tienen poca cobertura vegetal, donde se escurre el agua rápidamente, bueno, más que nada en zonas de que tienen pendiente. Eh, También procesos como lo que es eh, la minería, la construcción y expansión de carreteras, de ciudades, eh, la, la introducción de especies exóticas, el comercio ilegal de especies, todo eso ¿a qué lleva?
primero lleva una fragmentación del hábitat, y esto lleva una pérdida de biodiversidad. ¿Qué pasa cuando el ambiente se fragmenta? Para que más o menos se entienda, imaginémonos que hay parches, entonces se pierde gran cantidad de cobertura vegetal, por ejemplo, con un desmonte. Esto hace obviamente que tengamos menos cantidad de árboles que oxigenen, entonces aumentan las emisiones de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Al dividirse en parches, tenemos pérdida de especies, y también lo que está pasando es que esos parches cada vez están más aislados, porque cada vez son más grandes las áreas que están o cultivadas o que se desmontan o que están influenciadas por ejemplo, la construcción de una carretera. Entonces, ¿qué pasa cuando estos parches están alejados? Primero, que eso afecta en el intercambio de especies de un parche a otro, por ejemplo, procesos migratorios de colonización y recolonización. ¿Por qué se dan estos procesos? Por ejemplo, en un parche hay un disturbio natural o no, por ejemplo, un incendio, y esas especies quieren migrar a otro parche. Bueno, si en el medio de los dos parches tengo una carretera, ¿cómo va a influir la migración de esas especies? Entonces, esto es muy importante, el tamaño de los parches, porque si yo tengo un parche que es muy pequeño, eh, produce lo que se llama un efecto borde. ¿Qué quiere decir? Que las especies que están cerca de los bordes son muy vulnerables a lo que pasa alrededor. Si yo tengo un parche pequeño, esa comunidad va a estar muy vulnerable. ¿Qué pasa también? Generalmente en estas matrices que hay entre los parches, tenemos áreas, por ejemplo, un cultivo. Si en esta área hay agroquímicos, estos agroquímicos van a llegar a los parches a través del viento o de las napas. Entonces, esto es importante porque afecta indudablemente en la construcción del paisaje, afecta también en las interacciones de las especies entre un parche y otro, afecta también en la estructura de la comunidad. Em, ¿Qué más puedo agregar aquí? Bueno, hablamos también de, Ron nombró el tema de el comercio ilegal y la introducción de especies. Esto también se da, eh, sabemos que muchas especies exóticas compiten con las especies autóctonas, ya sea en competencia porque consumen un mismo recurso, por depredación, o porque una especie que ingresa trae una enfermedad que puede enfermar a la otra especie autóctona. Esto produce a veces un reemplazo ecológico. Todas estas cosas se están generando por la acción del hombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando cadenas de extinciones locales, estamos generando un cambio en la estructura del paisaje. Yo también estoy acá como viendo mi machete porque no me quiero olvidar nada. Y lo que estamos haciendo también es creando las condiciones para que los nuevos virus emerjan, eh, y bueno, y generen epidemias. Lo que está pasando ahora actualmente es que, bueno, específicamente quiero hablar de los murciélagos. Los murciélagos es una especie que son reservorios de virus y patógenos, son buenos reservorios, o sea, o vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener este virus o este patógeno, pero no necesariamente eh, este virus les genera una mortandad, porque tienen respuestas autoinmunes que no voy a explicar ahora porque son bastante específicas, pero que hacen que puedan sobrevivir con este virus, pero son reservorios de estos. ¿Qué pasó en este caso de lo que se generó luego en una pandemia? En China, bueno, hay en estos mercados donde hay un hacinamiento poblacional grande, se rompen las barreras naturales que hacen que lo que son las especies silvestres estén alejadas de los humanos. Entonces hay una cosa de convivencia entre especies, en estos comercios donde hay especies ilegales, donde hay condiciones de hacinamiento, condiciones sanitarias nulas, y donde se conviven los alimentos con animales que están en jaulas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? El virus estaba en el murciélago, aparentemente mutó en otra cepa, que es el SARS-2, no sé si alguien después de profundizar un poco en este tema, que es un virus que sí puede
saltar a humanos. En este caso estamos hablando de un caso de zoonosis, como dijo Ro, de zoonosis, perdón, y bueno, y se piensa que hubo un hospedador intermediario. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué significa esto? De que el virus que estaba en un animal pasa a un humano, y ahí se desencadena todo esto que resulta en una pandemia. Eh, bueno, ejemplos de enfermedad zoonótica o por ejemplo de enfermedades infectocontagiosas, podemos nosotros tranquilamente hablar del dengue, que estamos muy familiarizados con esto, y realmente es preocupante cómo podemos llegar a convivir de esta manera con animales que son silvestres, a domesticar y a que estas cosas se generen. Justo hoy estaba hablando con una amiga que me recordó, bueno, me dijo que está bueno puntualizar en esto de que en el Amazonas, en Salta o en el Chaco hubo varios brotes infecciosos, y esto es porque son zonas de desmonte, zonas donde faltan barreras naturales porque hubo mucho desmonte, entonces están mucho más vulnerables a que esto se propague. Eh, bueno, no sé si me di a entender, me gustaría hacer una reflexión para ir cerrando, que creo que esto de la era en la que estamos viviendo, donde hay un consumo exacerbado, donde no se respeta el equilibrio de la naturaleza, el equilibrio no se generan actividades sustentables, no se respeta la sucesión ecológica natural de cada ecosistema. Me parece que es un planteo para que nosotros podamos pensar en cómo queremos accionar respecto al medio ambiente que nos rodea, que podamos informarnos, que, bueno, que haya una divulgación científica que nos permita estar informados para también exigir políticas ambientales. Eh, Me parece que estaría bueno que haya una gestión efectiva de los recursos naturales. Y bueno, y en el caso de nosotros que somos emprendedores, me parece que, como dijo Ross, somos autogestivos, de alguna manera podemos accionar y decidir cómo accionar en esta época de crisis. Podemos ser creativos, podemos mirarnos de otra manera, podemos reinventarnos. Creo que esto es un llamado al pensarnos como seres sociales y políticos, y también a pensarnos cada uno de nosotros desde nuestro consumo, ya sea desde lo que comemos o cómo actuamos. Y bueno, nada, le cedo la palabra a Moni, gracias por la invitación, gracias por escucharme, y bueno, espero haber sido clara. Gracias a vos, Aye. Me parece clave esto de, bueno, que la cuarentena viene a transformar nuestras formas de vincularnos y de, más que nada, vincularnos con la naturaleza. Moni, ¿andas por ahí? Sí, acá estoy. No sé si se me escucha bien. Se te escucha perfecto. Si no, busco los auriculares. Escucha bárbaro, Moni. No, está genial. Bueno, genial. Yo voy a hablar desde mi lugar como hacedora de un emprendimiento de triple impacto y tratar un poco por el recorrido mismo que tengo de hacer una relación entre lo que estamos viviendo hoy, digamos, cómo se ocasionó, y hacer una reflexión final. En realidad, como hacedora de un emprendimiento sostenible, creo que sea cual sea la causa que originó el coronavirus, es producto de transgredir los límites biofísicos. Yo no tengo la cancha de Aye ni de Rob para hablar, pero bueno, vamos a tratar de ponerle onda y no aburrirlos. Básicamente creo que al transgredir los límites biofísicos por el sistema productivo actual, o sea, llamémoslo capitalismo, estamos atravesando esta pandemia. Creo que si todos nos ponemos en el lugar de consumidores y podríamos ser mucho más conscientes, estaríamos generando un sistema productivo sustentable, sostenible, que tiene en cuenta básicamente tres cuestiones: lo ambiental, lo ecológico y el patrimonio o capital. Creo que generar bienes garantizando
como dice el sistema sostenible, garantizando los bienes, digamos, garantizando los recursos naturales de las generaciones venideras, haría que el daño sea menor, o sea, el daño ambiental sea menor y podríamos reducir esta cuestión de la crisis sanitaria. Creo sostenible, digamos, creo realmente que si hubiésemos generado un plan de acción uniéndonos todas las naciones para salir de la crisis ecológica, no hubiese ocurrido una crisis ambiental, sanitaria en realidad. Y como reflexión final, llamarnos a cada uno de nosotros a la hora de ser consumidores, o sea, a dónde estamos yendo y qué estamos generando para las generaciones venideras. Básicamente es eso lo que quería contarles y bueno, no tengo mucho más para decir. Buenísimo, Bonnie. Muchas gracias. Ahí Lea tiene una novedad para comunicarnos. Perfecto, por acá ando. Bueno, Lea, aparte también de Demos. Quería, esto que decía Aldi, comparto al chat que hay de la conversación, un link para pedir certificados de participación de la actividad, ¿sí? Ahí se piden un par de datos para armar el certificado y para después poder enviarlo. Probablemente por la cantidad de participantes, durante la semana que viene vamos a estar enviando esos certificados. Así que bueno, lo comparto ahora al chat que tenemos en esta sesión de Google y bueno, continuamos con la actividad. Gracias, Ali. De nada. Bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas por si algunos tienen preguntitas, pueden para compartirlas. Bueno, hola, ¿cómo andan? Sumo una preguntita o también un balance de todo lo que se fue diciendo, que la verdad que también esta pandemia como que nos está dejando varios aprendizajes y creo que nada, principalmente me dejó pensando y sobre todo como me hizo un clic esto, digamos, de dejar, digamos, de ver la pandemia que como que hace que empezó hace 40 días, cuando en realidad viene de un proceso histórico, político, económico de muchos años que terminaron causando, digamos, esto y que, bueno, esto lo decía al principio Ro, que la verdad que también muy clara y agradezco también poderte haber escuchado, más allá de todo lo que publicaba en las redes, que si no la siguen, la invito a que la sigan, porque la verdad que siempre tira cuestiones para repensarse a uno y repensar en eso toda la sociedad. Y también esto, digamos, que decía Rod, digamos, de la crisis, y cómo esa crisis, no confundirla con el cambio, porque me parece que, por ejemplo, en las crisis siempre hay grandes oportunidades de cambio, y creo que esto que estamos haciendo, digamos, de poder compartir ideas, compartir opiniones de diferentes lugares, de diferentes puntos de vista, hace que la pandemia empieza a dejar algo más que solamente por ahí cadáveres y fotos y videos, digamos, de la naturaleza linda que está dejando esta pandemia y poder analizar un poco más profundamente y poder generar ciertas lecturas que permitan abonar, digamos, a un futuro posible, porque claramente los medios también de comunicación, y esto lo sumo para ver, digamos, cómo también se actúa frente a eso, se centra mucho en un discurso, digamos, biomédico bastante fuerte en términos de, bueno, cuánta cantidad de muertos, cuántas infecciones, y termina sucediendo mucho y circulando mucho el tema central por ahí, y la discusión social pasa por el aumento de la violencia, el impacto económico, la fragilidad, digamos, emocional a nivel individual y colectivo, pero sí me parece que es necesario que de esta crisis que estamos viviendo
que se empieza a hablar, digamos, de estos temas más profundos y que habilitan, digamos, a pensar, digamos, porque claramente vamos a una crisis económica mundial y eso creo que más o menos, nada, es lo que circula en los medios, lo que circulan, digamos, en diferentes notas también. Eso es inevitable, pero también es inevitable saber que puede haber un cambio posible, puede haber un cambio que va a venir principalmente de lo que nos sentemos a discutir y a pensar, digamos, estas cosas de forma colectiva y de consensuar, digamos, ideas o compartirla y reconstruirla. Así que bueno, nada, en eso, bueno, yo soy estudiante de nutrición, estoy en el centro de estudiantes de la facultad, en MNR, en la nueva nutrición también, que somos un grupo de estudiantes ahí que pensamos la carrera, y en eso, nada, principalmente la pregunta va para Ro, de cómo todo esto impacta en los hábitos alimentarios, entendiendo que también, digamos, la cultura alimentaria que nos condiciona también, digamos, a la hora de ser argentino, de consumo de carne, de un montón de cosas que hacen parte de nuestro arraigo cultural de por sí. Entonces, bueno, cómo esta cuarentena impacta en el ámbito alimentario y qué posibilidades ves ahí de generar algún cambio. A mí en lo particular, bueno, estoy como mutando, digamos, una dieta vegetariana o plant-based, la que está ahora, pero sí me resulta interesante, bueno, cómo se generan esos mecanismos también de contagio en los otros para poder cambiar. Bueno, perfecto. Muy linda también toda la intervención que hiciste, espectacular. Me quedé pensando en una cosita antes de responder, pero a lo mejor no da lugar, pero me quedé pensando en una cosita que dijo Aye que tiene que ver con esto de recalcar el tema de los chinos y el lugar específico y los murciélagos, que es un poco así, pero eso también pasa acá. ¿Sí? Recordemos que esas cosas están pasando acá, en Argentina, y en muchos lugares en el mundo, ¿sí? No solamente pasa en China, digamos, pasa en China porque, bueno, pasó por una cuestión de los... ahí no me sale el nombre ahora, son los mercados húmedos, ¿sí? Son los lugares húmedos, ¿no? Ese tipo de lugares, pero ahí va. Bien, ¿qué pasa con la práctica individual? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos repensarnos en nuestros propios hábitos de consumo? Eso es algo súper importante, es re lindo poder charlarlo. Sí o sí, todo esto impacta de miles de maneras, y no solamente con el hábito específico, sino también al destruirse un poco lo cotidiano, o al transformarse en otro aspecto cotidiano que no era el que teníamos antes. Los hábitos alimentarios han cambiado de la mayoría de las personas, más allá de lo que decían o no consumir. Ahora bien, ¿qué podemos hacer, o cómo estaría bueno, o cuál sería si estamos hablando de qué? Hace mucho tiempo nos vienen diciendo la FAO, bueno, también un poco la OMS, nos vienen diciendo grandes referentes que tenemos que pasar a modelos de producción más sostenibles y sustentables. ¿Eso lo tenemos que escindir de la práctica individual? No, en realidad necesitamos un modelo más sostenible, sustentable, necesitamos prácticas y condiciones que puedan llegar a desencadenar ya sea una agroecología, ya sea una práctica que respete la biodiversidad, etcétera, etcétera, pero eso sí o sí tiene que estar ensamblado con la práctica individual, que tiene que ver con los cambios en los hábitos de consumo individuales. Eso es muy complejo si uno lo quiere decir, si uno no quiere ir de uno a uno, ¿no? Ese es el trabajo que a lo mejor hace acá el nutricionista, yo también soy nutricionista, bueno, esto de ir a uno comunicando. Y otra cosa es tratar de hacer algo como para que esa información y la accesibilidad y la disponibilidad de otro tipo de alimentos que sean más sustentables y sostenibles estén realmente de esa manera, realmente haya disposición alimentaria, ¿no? Porque para que no solamente circule la información, sino que también circule la accesibilidad y la disponibilidad. Y eso es una gran traba práctica, ¿no? Y epistemológica que tenemos en la actualidad, que esa información por un lado no llega y la praxis tampoco. ¿Por qué? Porque desde la práctica médica está intervenidísimo, ¿no? Ya sabemos que dentro de las licenciaturas en nutrición recomendamos determinado grupo de alimentos y no salimos de ahí, más aún en Argentina.
Entonces, está de nutrición, medicina, bueno, todas las prácticas formales de salud están un poco determinadas como para orientar y seguir manteniendo un determinado status quo de formas y prácticas alimentarias. Y eso es algo que tiene que cambiar. Pero, ¿cómo hacemos para que eso también cambie? Y debe dejarse de sentar en la mesa a la industria. Porque la realidad es que también los planes, en parte, están determinados porque nos sentamos todos juntos. Es como se sienta el nutricionista, se sienta el Estado y se sienta la industria en la mesa para decidir las cosas. Entonces, desde este lugar es donde tenemos que empezar a replantear que el lobby político ejercido por la industria tiene que empezar a virar, o al menos paren un poco, ¿no? Paren un poco con tanto lobby político, tanto dinero puesto en esos espacios. Porque estamos hablando de comida, y estamos hablando de que la mitad del mundo se está teniendo diabetes, hipertensión, dislipemias y eventos cardiovasculares por la mierda que estamos comiendo, y la otra mitad del mundo no accede a las calorías básicas para poder sobrevivir. Y eso marca no solamente una desigualdad, sino que marca también que hay una escasísima redistribución de recursos, donde hay una abundancia puesta en determinados lugares del mundo. Volvemos a lo individual, yo siempre me voy a lo colectivo y colectivizo. Vuelvo a lo individual y cierro con esto. ¿Cómo podemos hacer para poder cuestionar nuestros propios hábitos de consumo? Conocer todas estas cosas e ir de a poco, sumando. Si no conozco las legumbres, meto legumbres, ¿no? Que son como, nada, no hay nada más contrasistémico que comer legumbres, siempre lo digo, consuman legumbres. Si no están comiendo muchas frutas, es comer frutas de temporada, de estación, local, propiciar pequeños emprendimientos. Si conocen alimentos agroecológicos, propícienlo, foméntenlo, la demanda también hacia la oferta, ¿no? Y colocarse un poco más en la autogestión alimentaria. Y eso me parece que desde la práctica individual puede llegar a condicionar. Recuerden que cuando los de abajo se agitan, los de arriba tiemblan. Buenísimo, la verdad. No quiero seguir hablando porque puedo seguir hablando mucho más, pero es como, basta. La verdad, clarísima. Muchísimas gracias, Ro. Ahí estuve leyendo las preguntas del chat y estuvieron preguntando, y nos gustaría saber, Moni, el emprendimiento que llevas a cabo. Acá estoy, no podía abrir el micrófono. Bueno, mi emprendimiento es un emprendimiento de base sostenible que nos dedicamos a la recuperación del PVC, de descartes, digamos, de la industria provenientes, digamos, de tuberías y otros afines. Empecé yo hace un año recolectando yo de los containers el PVC. Yendo a los containers me encontré con gente que estaba fuera del sistema laboral y empezamos como a armar de algún modo una cadena productiva donde ellos recolectan ese material y me lo venden. Se fueron prendiendo albañiles que, digamos, que estaban en las obras y conseguían el material. Y finalmente así armamos la cadena recolectiva y hoy son 5 familias que estaban fuera del sistema laboral de la ciudad de Santa Fe y que son quienes recolectan el material, y sin ellos esto sería imposible. Básicamente lo que desarrollo es una línea de productos que apunta muy fuerte a jardinería, pero bueno, siempre teniendo en cuenta este papel de la sostenibilidad en la producción y, como decía Ro, esta cuestión del consumo consciente. O sea, básicamente lo que fomento es esta cuestión de poder elegir desde, no sé, ir al supermercado, digamos, no al supermercado, sino al almacén de mi barrio. O sea, no comprarle a las grandes cadenas, ser consciente a la hora de vestirme, de alimentarme, dónde voy a comprar, qué voy a hacer. Y con el recorrido que tengo, digamos, en el emprendimiento sostenible, tuve la suerte de encontrar un montón de emprendimientos en Santa Fe que fomentan lo sostenible, digamos, las buenas prácticas, y que de a poco nos vamos uniendo y armando redes, como es Gérminas, en este trayecto
de este recorrido del emprendimiento me encontré con las chicas, especialmente con Aye, quien fue que me invitó a participar digamos, de este colectivo de mujeres emprendedoras. Bueno, creo que ahí básicamente les resumo un poco lo que es Liviac, y no sé si tienen alguna otra pregunta que pueda responderles. Por ahí algo, perdón, algo muy chiquito, muy resumido, pero por ahí Aye, Moni, Rocío, si quieren por ahí compartirnos sus cuentas de Instagram, como para ver un poco también lo que hacen y demás en el día a día, creo que las tres la verdad que aportan un montón a todo esto que venimos charlando en su cotidiano, y por ahí está bueno como para los que no pudieron darse una vuelta por sus cuentas de Instagram, que tengan ese dato. Moni, hola chicos, ¿cómo les va? Mi cámara anda medio, así que no voy a ponerla porque anda medio mal. Moni, veo que ahí tenés un par de productos, soy el Pitu, y a mí me gustaría que la gente vea los productos que haces porque a veces es medio difícil visibilizar, y veo que ahí arriba tenés unas canastas, y Tengo. dale, mostralas, Dale. que está bueno porque lo que Moni ha creado, lo mismo que Aye, ha creado una economía regional, lo cual no es poco, y está vinculada y vincula al pueblo de nuevo con la naturaleza y genera un sentimiento de acercamiento a la naturaleza que en estos momentos es necesario, y creo que estas chicas lo han hecho en la perfección. Aye creando sus cremas y productos que son fantásticos, y bueno, Moni, ¿no? Reutilizando un poco lo que nosotros creemos que es residuo y al final termina siendo hermosas cosas. Dame un segundo más que voy a buscar algo más. ¿Querés que siga hablando de otra cosita mientras tanto? Ahí va, vamos a hacer esto. Les voy a mostrar de dónde parto y a dónde llego. Excelente, los dejo con ustedes. De acá es de donde salgo. Plástico, en este caso, está utilizado, entonces lo utilizamos dentro del emprendimiento para lo que son los productos que no van a estar en contacto con comida. En su momento yo me puse en contacto con Inti Plástico y fue quien me certificó el proceso de producción, por lo cual en un plástico nuevo de descarte, que generalmente según cómo esté establecida las plantas de los edificios, es el ancho y el largo del material que descartan. Bueno, moldeado a mano, tenemos esto, que no sé si se ve bien. Y finalmente, con el plástico de descarte, como les mostraba recién, estas miniaturas, que son un poco el producto nuevo y el fetiche de la marca. Pero básicamente, cuando arrancamos podíamos tener grandes descartes y hace 6 meses nos vimos en la necesidad de empezar a achicar la superficie, digamos, el tamaño de los productos. Entonces, bueno, hace un par de meses estamos trabajando a escalas mucho más chicas, como esto, que está hecho todo a mano, moldeado a mano. Acá no hay máquinas. La única máquina que existe es un horno inventado por mí y un torno manual, y de ahí nace esto. Bueno, espero, Pitu, haberte respondido y haber estado a la altura de tu pregunta. Excelente, Moni, la verdad que quedó todo muy claro. No sé si Aye también quiere mostrarnos un poco y contarnos particularmente lo que hacen desde AINI. Hola, voy a ser breve para no aburrir. Bueno, gracias Moni también por contar. Bueno, básicamente hace 3 años que estoy haciendo fitocosmética.
Bueno, como estudiante de la carrera de biodiversidad, por ahí estoy muy cerca de lo que son las plantas y manejo mucho lo que son las propiedades terapéuticas. Y bueno, y me interesa mucho alimentar al cuerpo de esta forma, si bien tenemos diferentes maneras de alimentar a nuestro cuerpo, esta es una de ellas. Entonces utilizo materias primas naturales y orgánicas, también hierbas que son de la zona, algunas cultivo, ahora ya no tengo más tierra, así que cultivo poco, pero también por ahí hago un intercambio con otras mujeres que son cultivadoras, redes autogestivas, y bueno, en este caso trato de hacer lo máximo posible para que sea todo sustentable. Tengo un destilador y hago mis hidrolatos, reutilizo todos los envases, no tengo ningún tipo de desperdicio porque nada de lo que no uso lo tiro, sino que lo reutilizo, ya sea como abono o como las hierbas las seco, las uso para blend de hierbas o las uso para el abono de mi compost o la entrego como un presente. Y bueno, y siempre en esto de no generar ningún desperdicio, de reutilizar, de ser conscientes, de intentar dar toda la información posible sobre lo que hago, tanto así como, bueno, cuando vienen muchas chicas o chicos que tienen afecciones, intentar poder ayudarlos de manera consciente utilizando las propiedades de las plantas. Y bueno, nada, eso básicamente. Genial, genial, muchísimas gracias. No sé si queda alguna pregunta más. Si alguien quedó por ahí colgado con alguna pregunta, colgada. Me parece que no. Por lo pronto, bueno, empezar a agradecerles a las tres, porque la verdad que una masa, un montón de data. Yo personalmente soy estudiante de psicología, así que nada, tengo escasa información sobre algunas cositas, pero me parece que fue los paneles fueron muy ricos y me llevó un montón de nombres y cositas así como para seguir investigando. A las tres las empecé a seguir hace poquito y también me ve, estuve un rato re largo mirando todas las cosas. Ayer estuve mirando todos tus tutoriales de cómo tratar la piel y qué sé yo. Y bueno, nada, eso, una masa, unas grandes. No sé si Nachito, vos querés sumar algo más. Sí, por ahí sí, Ro y luego Moni y Aye quieren hacer una reflexión, un comentario final. Me parece que esta actividad realmente estuvo muy buena. Yo en particular quería preguntarle a Ro, porque me parece muy interesante y he visto que lo ha dicho, esto de los hábitos de consumo y de colocar lo colectivo por sobre lo individual. Me parece que es algo muy importante y es algo que desde también Participación Ciudadana y desde Demos queremos ayudar a cambiar la realidad, y para eso no lo puede hacer una persona sola, lo tenemos que hacer entre todos y todas. Así que bueno, me gustaría una pequeña reflexión final de Ro, de Moni, de H, para poder terminar con esta merienda ambiental virtual que seguramente no va a ser la última. Bueno, gracias igualmente, ya aprovecho para los agradecimientos por convocar. Yo ya debería retirarme porque tengo unas cuantas cositas más. Como reflexión final, me parece que creo que cuestionar lo establecido está bueno, más aún si genera síntomas, ya sea individual o poblacional. El síntoma es algo que emerge y que nos convoca a hacer algo por ello, ¿no? Algo tenemos que hacer. Si nos sentimos mal de manera individual, yo les digo, o notamos que algún otro le pasa algo. Me río por los comentarios ahí.
Bueno, y con respecto a esto de no, a mí no me gusta, si bien lo he hecho al principio de mis inicios profesionales, de esto, ¡ay, dejar de comer carne, asesino maldito! Bueno, esas cosas ya no las hacemos más, porque bueno, uno fue entendiendo y comprendiendo, ¿no? Y bueno, con el traspaso del tiempo uno va entendiendo de que la realidad es colectiva y que tiene que ver con un constructo social y que tiene que ver con un espacio temporal, tiene que ver con muchas más cosas que se exceden a la conducta individual. Ahora bien, ¿eso es fundamento o eso es lo suficiente como para no hacer nada? No, me parece que no, me parece que desde la conducta individual podemos hacer un montón, sin culpabilizar la conducta individual. No es por culpa de la persona que se come el asado del domingo que el sistema está de esta manera. Pero es importante saber que podemos hacer muchas cosas si quizás transformamos eso, ¿no? Desde lo individual. Un poco también para estar en sintonía con el cambio que queremos, porque al final protestamos, pero hagamos algo, ¿no? También desde el individual y desde la agrupación, desde agruparse, desde colectivizar la problemática, de entender que esto nos afecta a todos, nada más ejemplo que en este momento, mejor ejemplo no tenemos, nos está afectando a todos y a todas a nivel mundial, ¿sí? Y lo venimos viendo hace mucho tiempo, como decía antes. Así que me parece que centrarse en uno está bueno y buscar en el otro, en la otredad, ¿no? Eso que también nos comunica y nos permite seguir adelante. Y bueno, y gracias por escuchar, porque sé que a veces soy bastante fogosa, así que gracias por escuchar. Muchísimas gracias a vos, Ro. La verdad que es un placer haberte podido tener en esta merienda ambiental virtual. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, y vamos a pasar entonces a la reflexión final de Moni y de Ayer. Hola, bueno, no tengo mucho más para decir. Sí, me gustaría retomar esto que dijo Ro, y creo que esto de actuar como individuo, pero también como colectivo. Y en esto quiero, ya que está tan en auge, nombrar la palabra contagio y decir que, bueno, como dice Ro, que uno no puede imponerle las ideas al otro, pero sí esto de contagiar maneras sustentables, autogestivas, y también de introspección, de repensar, de crear nuevas realidades, de poder pensarse de otra manera, eso contagiarlo y siempre compartir información. En Santa Fe la verdad es que tengo el placer de formar parte de un montón de grupos donde hay gente que es muy zapada, que está en Rincón, en Arroyo Leyes, es autogestiva, tiene cultivos sustentables, autogestivos, muchas comunidades de emprendedores entrelazadas, muchas cosas, la verdad que es increíble, muy orgullosa de que todo esto se dé, feliz de ser parte, y bueno, y por ahí uno no puede comprometerse en todas las aristas, es algo que por ahí nos excede, es un tema muy amplio, pero desde donde podamos involucrarnos como personajes también, como hacedores, ¿no? Porque todos somos parte de este colectivo y bueno, y todos estamos influyendo en lo que pasa a nuestro alrededor, ya sea con lo poco que podamos, aunque sea compartiendo información y contagiando, me parece que podemos accionar. Así que bueno, gracias por la invitación, me encantó, estaba muy nerviosa, pero me encantó participar y bueno, gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias a vos, Aye. Eh, Moni, ¿algún comentario que quieras agregar? ¿Podemos empezar todo de nuevo? Bueno, yo voy a tratar de hacer una reflexión muy simple. Digamos, creo que como hacedora de este emprendimiento y el recorrido que tengo, es lo que dicen las chicas, digamos, es el contagio. Así como los artesanos fueron y son gestores de la cultura y nuestro patrimonio, creo que nosotros los emprendedores tenemos la responsabilidad social de generar un cambio en el modelo productivo. Entonces me parece que está bueno empezar a pensar el para qué
y el cómo. Digamos, ese es todo mi aporte, y es lo que me gustaría dejarles como reflexión. O sea, antes de intentar llevar adelante un emprendimiento, poder pensar el para qué y el cómo. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Moni. Muy importante esta reflexión. Lea, ¿hay algo que vos querías decir? Sí, bien, bien concreto. Primero que nada, ya sé que lo hicieron varios, pero no puedo no decirlo. Muchas gracias, Ro, Moni y Aye por participar en esta actividad, por aceptar la invitación, por aceptar un poco este desafío de hablar de esta gran pregunta que pusimos como título, ¿no? Bueno, y reforzar un poco lo que decían, que me pareció muy interesante y un mensaje, la verdad, que muy, muy alentador. Digo, todo lo que estamos viviendo tiene una solución. ¿Cuál es esa solución? Yo por lo menos no lo sé y creo que un montón de personas tampoco. Ahora, seguro que la respuesta, la solución, no pasa por no hacer nada. Algo tenemos que hacer desde lo individual y desde lo colectivo para poder efectivamente cambiar y transformar todo eso que vemos que está mal o que no está funcionando. Así que bueno, creo que un poco por ahí por lo menos pasa la respuesta desde una humilde opinión. El espacio de demos, que es el espacio por ahí donde participamos con Aldi, con Nacho y yo también, es un espacio que funciona en la ciudad de Santa Fe ya hace un par de años. Es un espacio abierto a la participación. Queda sobre calle 9 de Julio entre Salta y Mendoza. Nuestro contacto de Instagram es @demoscce. Así que el que después quiera darse una vuelta o mandarnos un mensajito para participar está más que invitado. Y lo último, y ya con esto cerramos, dejamos una invitación para el martes que viene. También por las redes de Demos va a haber un café científico que va a estar vinculado a todo lo que es residuos eléctricos y electrónicos. Así que va a ser el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Después vamos a hacer la publicación en nuestras redes, así que estén atentos. Ahí veo que Aldi pasó el contacto al chat. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas por participar.